es actualmente candidata al Senado por Morena y bueno, sería la secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en caso de que lleguen a la presidencia de la República. Pues te hemos llamado, Rocío, para hablar de esto. Gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, un gusto saludarte como siempre. Pues igualmente, Rocío, ayer comentábamos precisamente que el tema de Tileno 21 y de otros asuntos relacionados con el tema de la energía y del petróleo son asuntos que tú has presentado públicamente y expuesto críticamente situaciones. Ahora que estamos en este contexto, producto de lo que acabo de mencionar, ¿qué dices tú, Rocío? ¿Qué cosa es esto Mira, de Tileno 21? a ver, miren, el asunto de Odebrecht es un asunto de profundidad. Tú sabes que países han sancionado a funcionarios, se han cancelado contratos, se suspendieron contratos de Odebrecht como Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, etcétera. Cuando estalla el escándalo, pero Odebrecht, donde más dinero sacó, donde más transacciones hizo, fue en México. Y nosotros empezamos a detectar desde el 2009. En el 2010, técnicos y profesionistas de Pemex presentamos denuncia en la PGR con funcionarios panistas que incluso algunos andan ahí en la campaña de Anaya. Presentamos las denuncias ante la PGR por competencia desleal, que la Organización Mundial de Comercio le llaman dumping. Cuando nos enteramos de que se había firmado un contrato para entregar gas etano a 20 años a una empresa brasileña a precio preferencial. Nosotros, antes de que se construyera este Tileno 21, dijimos que iba a ser un fracaso para Pemex, porque enfrente de donde está Tileno 21, en Coatzacoalcos, Veracruz, tenemos los grandes complejos petroquímicos Cangrejera, Morelos y Pajaritos, y nos íbamos a quedar sin materia prima porque no hay suficiente etano en México. Entregamos el balance energético y dijimos, vamos a tener problemas, nos vamos a quedar sin carga porque Pemex no tiene un contrato a 20 años. Yo en ese momento, en el 2010, metí a través de lo que era el IFAI, acceso a la información, una solicitud para que me entregaran el contrato. A los 2 años me entregaron la copia del contrato. Borraron partes de la fórmula porque el gas se vende por fórmula y ahí nos dimos cuenta que había un factor, el factor Y en la fórmula, y ese es un factor donde siempre el gas va a ser más barato, el gas etano va a ser más barato para ellos. Y eso se llama competencia desleal, penado por la Organización Mundial de Comercio. Hasta ahí íbamos cuando nos damos cuenta que pues de repente Odebrecht empieza a tener contratos muy fuertes en México, en la refinería de Minatitlán, por un contrato de 289 millones de dólares, con otras empresas, Minatrico y Ebramex, por ejemplo, en la refinería de Tula, de 1,055 millones de dólares, en la refinería de Salamanca, con 82 millones de dólares, en el gasoducto Los Ramones, la segunda etapa, que es desde Nuevo León a San Luis Potosí, que iba en alianza con Tecnit y Arendal, 1,200 millones de dólares, el gasoducto transfronterizo Quetzal, México, Guatemala, 800 millones de dólares, también iba ahí en alianza con TAC, con unas filiales de Pemex, el etileno 21, por supuesto, con una promotora de inversión de 2,500 millones de dólares y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de cantidades que aquí hubiéramos hecho 2 refinerías, hasta 2 refinerías hubiéramos hecho. Y este se da en el periodo del 2009 exactamente hasta el 2015, cuando se les estaban dando todavía obras de mantenimiento en diferentes refinerías. Odebrecht se mete hasta la médula de nuestra empresa y de nuestro sistema.
y es a través de corrupción, y hablamos de panistas y de priistas porque fue en las dos administraciones. De todo esto hicimos denuncia, hicimos demanda. Cuando explota el caso, vamos a la PGR, tú recordarás, los diputados de Morena, pusimos una denuncia por lo de Emilio Lozoya, que había recibido $10 millones de soborno, y no porque lo dijéramos nosotros, sino porque en su momento incluso yo te hice llegar a ti la carta o el resumen que hace el propio procurador de la República, del procurador Luis Alberto de Meneses en perdón, no es No, no, de Luis Meneses Alberto de no. Meneses, sino el Procurador General de la República de Brasil, donde da todos los datos y pruebas de que hubo una transferencia a cuentas de Emilio Lozoya trianguladas para pago de soborno. Todo esto lo hemos llevado puntualmente desde el 2010. Hemos denunciado. Hoy Tileno 21 ya está funcionando. Sucedió lo que sabíamos que iba a pasar. Los complejos de Pajaritos, de Cangrejera y de Morelos se quedaron sin materia prima, están al 30% trabajando. Pajaritos está fuera de operación desde que tuvo la explosión, y tenemos una severa crisis en el sector petroquímico en todo el país. Todo esto se ha dado un seguimiento puntual. Yo entiendo que ahora, por el asunto electoral, los panistas se acusan mutuamente, pero los dos son cómplices, efectivamente. Mid estaba de secretario de Energía. Como secretario de Energía, él es el presidente del Consejo de Administración de Pemex, cuando se entrega el contrato de gas etano a largo plazo, a 20 años. Pero también muchos funcionarios panistas estaban metidos desde directores del jurídico de Pemex, desde comercialización, son ellos mismos, y no habían hecho ruido, y ya habíamos denunciado, ya habíamos ido a todas las instancias. También tú recordarás que yo mando pedir al fiscal de Brasil una copia del expediente sobre los sobornos de Emilio Lozoya, o que me dieran la oportunidad de ir a Brasil para revisar cómo estaba el expediente. Me contesta el nuevo procurador, porque el 17 de septiembre del año pasado cambiaron de procuradores en Brasil, y me contesta que todo el expediente ya está en México en manos de la PGR, que no me lo pueden proporcionar como diputada federal porque hay unos tratados internacionales en materia de justicia donde queda establecido entre Brasil y México que solamente a la Procuraduría General de la República le pueden entregar información de este tipo. Todo esto me ha llevado 8 años. 8 años. ¿Por qué denunciarlo? Bueno, porque tú sabes que Coatzacoalcos es mi distrito, nos ha pegado muy fuerte, tenemos una severa crisis de desempleo, la producción nacional de petroquímicos se vio afectada en todo el país, y hoy ellos ya están produciendo el pellet de polietileno que lo pueden vender en el interior o en el exterior, por un lado. Por otro lado, que es todavía pues más fuerte, el propio Andrés Manuel López Obrador hace más de un año lo denuncia en un video, afuera de las instalaciones de Tileno 21. Dice, aquí se hizo este arreglo, fueron los panistas los que entregaron el contrato, fueron los panistas. El PAN, Mid estaba en el PAN, ahora está en el PRI, es lo mismo, PRI y PAN son lo mismo, ellos se ponen de acuerdo. Entonces, todo este asunto nos ha llevado, pues nada menos ni nada más, a una afectación económica muy fuerte en México. Los transformadores de la industria, pues tienen que importar el polietileno. Estamos importando de Estados Unidos, de China, de otra parte, porque estas decisiones originaron severos problemas y afectaciones dentro del país. Y es la corrupción, Carmen, nuevamente la corrupción y la corrupción.
Y pues bueno, sí, Paolo Díez yo vi que hizo la denuncia, qué bueno, porque entre más personas se sumen a esto, entre más personas levanten la voz, pues yo creo que vamos a tener que ir eliminando este tipo de conductas, tenemos que terminar con la corrupción. En su momento yo le dije a principales funcionarios brasileños que estaban en Coatzacoalcos, les dije, ustedes están entrando mal, y quien entra mal va a terminar mal. Y me acuerdo que me dijo un brasileño muy agradable, por cierto, me dice, a ver, Rocío, yo tengo firmado un contrato a 20 años. Le dije, sí, pero lo estás firmando mal, estás entrando en competencia desleal. Y ellos argumentan que ese contrato se dio por una subasta pública, una subasta que la montaron, fue una subasta montada, bien montada para hacer su corrupción. Y siempre pregunté yo, y en esa subasta, ¿por qué no entró Pemex Petroquímica a participar? Si el principal comprador, el principal cliente es Pemex Petroquímica, ¿por qué no entró en esa subasta? Y me contestan, pues que porque la propia Secretaría de Energía y Pemex pues habían dado instrucciones en ese tiempo al exdirector de Pemex Petroquímica, Rafael Beberido, que también tiene una serie de denuncias, le habían dado instrucciones de que él no se metiera a la subasta, cuando a un funcionario le dan el cargo para bien administrar y velar por los intereses de una empresa del Estado como es Petróleos Mexicanos. Entonces, este es un nicho de corrupción entre unos y otros que no data de hoy, que este tema electoral, porque hoy suena, pues sí, pero viene de hace 10 años, y de hace 10 años hemos venido denunciándolo y dándole seguimiento puntual, Carmen. Pues Rocío Nale, estaremos siguiendo de cerca ahora en este nuevo contexto, con estos antecedentes obligados de revisarse sin duda, y te aprecio que nos tomes la llamada y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, y nada más recordarte que la propia Auditoría Superior de la Federación ha emitido pues varios reportes en este tema, y estamos a la orden, Carmen. Gracias, Rocío Nale, por estar aquí esta mañana, y hasta la próxima. Buenos días. Hasta la próxima.